de regreso, gracias por seguir con nosotros. Es tiempo de presentarle la mesa de análisis y como cada viernes ya me acompañan aquí en el estudio nuestros analistas del día. Gracias, Inés Figueroa. Buenos días, Lucy, buenos días al auditorio. También está con nosotros Antonio Arratia, bienvenido. Gracias, buenos días, Lucy. Buen día al auditorio. Y también el maestro Felipe Martínez. Buen día al auditorio, a todos. Bueno, si les parece, les comparto el tema de hoy también para usted que amablemente nos acompaña del otro lado de la radio. El tema de hoy es sobre la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Úrsula Salazar Mojica, que propuso hacer adiciones y reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas para incorporar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado la atribución para que las diputadas y diputados del órgano dictaminador tengan la facultad de citar al auditor superior para allegarse de los elementos objetivos para cumplir con la obligación evaluadora encomendada por la Constitución local y profundizar con ello en el estudio y análisis de los informes generales e individuales de la fiscalización de las cuentas públicas. Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué opinan de esta propuesta de reforma a la ley de fiscalización? Inés. Sí, claro, yo creo que es algo parecido a como que si tuviéramos un negocio y el contador que contratamos nosotros, que le pagamos nosotros, no pudiéramos pedir una explicación de qué es lo que estamos haciendo, pagando o dejando de pagar de impuestos. Es lo mismo, el auditor superior es un empleado del Congreso y resulta que se instala por sobre de los diputados y él hace y deshace lo que quiere. Pero además hay fundadas sospechas de que no está haciendo lo que debería de haber hecho. No lo hizo durante todo el sexenio pasado. El gobierno del Estado, en la administración panista, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación de que de los recursos federales que le confiaron, de lo que venía de México y que era fiscalizable, tuvo inconsistencias en más de 15,000 millones de pesos, más de 15,000 millones en los que no demostró que se gastó legalmente ese dinero y que fue a dar a donde debió de haber ido a dar. Dinero federal que sabían que lo estaban supervisando. Imaginémonos qué hicieron con los otros miles y miles de millones de pesos que cada año manejó el gobierno del Estado y que eran de libre disposición, es decir, podía hacer lo que quisiera y el que lo iba a auditar era su auditor carnal, el ingeniero mecánico eléctrico que pusieron ahí, que reformaron la ley para ponerlo ahí, porque era su cómplice del exgobernador. Entonces, si de los dineros ajenos no comprobó 15,000 millones, ¿cuánto más no aplicó correctamente? No digamos que se lo robó, que seguramente lo hizo, pero ¿cuánto no manoseó del dinero de libre disposición sin que el auditor superior hubiera dado cuenta de ello? Entonces, evidentemente, este auditor no hizo su trabajo, fue cómplice de todos los desvíos de recursos, y los diputados, bueno, pues cuando era el PAN, pues no pasaba nada, eran parte de la pandilla, pero ahora que hay una mayoría morenista y que además está el pueblo atrás de ellos, pues tiene que rendir cuentas, tiene que explicar por qué no hizo y por qué no encontró lo que otros sí encontraron. Y no lo hace porque la ley hecha a propósito no lo obliga a hacerlo. Y lógicamente, porque te insisto, es tu contador, es el contador de los diputados. Existe una comisión de vigilancia del trabajo que hace la auditoría que nunca ha hecho su trabajo. No lo ha hecho porque la ley así lo dispuso. Entonces, hoy que la coordinadora de la bancada morenista hace esa propuesta, pues es muy lógico que tenga que rendir cuentas. Es una obligación que debió de haber hecho siempre. Para eso existe la Comisión de Vigilancia, que nunca ha ejercido su trabajo, es otra cosa. Bueno, pues ahora sí tienen que darle, y de eso se trata esta iniciativa, darle las facultades para obligar al auditor a que haga su trabajo.
por lo menos saber qué es lo que está haciendo, que demuestre en efecto las auditorías, porque además, así como fue laxo en el pasado sexenio, existen las fundadas sospechas de que ahora le inventen, como acostumbran los funcionarios que dejó sembrados el exgobernador, que le inventen cosas al nuevo gobierno morenista para ponerlo en mal. Ok, correcto. Antonio Arratia, ¿qué opinas del tema de hoy? Es que tantas veces hemos tocado el tema que de pronto hasta pena da. Pero yo lo que veo ya es demasiada retórica. O sea, ellos no pueden sustraerse a su obligación. Y ese tipo de propuestas hasta parece que son ideadas para desviar el tema. O sea, en pocas palabras, ellos saben, y todos sabemos, que están tratando con un delincuente. Y hasta parece que con esto lo están tolerando, le están dando largas. Ellos son diputados, fueron electos para eso. Se supone que son diputados, hacen leyes. Entonces, no estoy proponiendo algo que tú puedes hacer. Tú como diputado o diputada, que no es tu trabajo o no quieres hacerlo, por alguna razón, es tu problema. Pero ya no mientan. Tienen la capacidad y tienen la ley en la mano para hilvanar una serie de ideas que encaminadas a hacer el trabajo. Tienen asesores, supongo, y bien pagados. Que quién sabe quién serán. Y no sabemos si sean capaces, pero eso es otra bronca. Entonces, están tolerando demasiado a esa bola de delincuentes, como al fiscal, como al auditor. O sea, veamos la realidad que pasa en Tamaulipas. No está casa vaca, está creando problemas. En un rato más hay una conferencia con Coyo Trejo, ven a golpear, a atacar. No sé por qué son tan tolerantes. O sea, o están en el ajo, o tienen miedo, o son incapaces. O sea, ya que digan, su trabajo es ese, tienen la capacidad, tienen las leyes a su disposición, no son capaces de idear una estrategia conveniente para acabar con esto. Son delincuentes. O sea, investiguen y encuentren los delitos que ahí están. Nosotros no somos jueces ni MPs para hablar de ello. Pero ellos tienen todas las herramientas, tienen el voto popular para eso. O sea, no los eligieron para que hagan propuestas de tipo. Tienen el voto para que trabajes en lo que se supone que sabes hacer o vas a hacer. Entonces, que dejen retóricas y no busquen el camino largo, van directamente al asunto. O sea, es un delincuente, actúa como delincuente, como que en pocas palabras les falta barrio, o sea, o hacen apartar que les falta barrio y no saben. O sea, no quieres ser buena persona con una mala persona. O sea, hablo que se aplique la ley como son y la justicia. Pero si andan preguntando qué vamos a hacer, habla de elementos objetivos, no puede ser. Busca pruebas. Tienen todo para investigar y tienen todo para seguir peleando por una mayoría calificada, que es justamente el número uno del problema. Consigue la mayoría calificada y ya modifica las leyes. No quieres brincarte paso 3 para regresarte. Ok, correcto. Maestro Felipe Martínez, ¿qué opina de la temática? ¿Está de acuerdo con Inés, con Antonio? Claro que sí. Esto debería aprobarse, pero ya, desde luego que pues el auditor va a tener el apoyo de la fracción del PAN y los que votan en el mismo sentido. Esto nos recuerda que el auditor, cuando ya en los últimos meses del cabecismo quiso blindarse, quiso protegerse, no les alcanzó el tiempo, pero según las iniciativas de él, bueno, para conservar ahí su feudo, su virreinato, una pequeña república con su familia, con presupuesto, con población, con los empleados, ¿verdad? Presupuesto propio, todo bajo sus órdenes, porque él mandó virtualmente las iniciativas para que se le autorizara el 0.4% del presupuesto de Tamaulipas para la Auditoría Superior, donde él puede decidir y mandar en qué se invierte y en qué se gasta, qué personal contrata, bajo qué organización. El 4% es
4 veces más lo que la Ley de Comunicación Social programaba para los estados y municipios de presupuesto, o sea, para darnos una idea de lo que pretendían hacer. No está dispuesto a acatar, y yo no quisiera pensar que está platicando, que está cabildeando con otros diputados para que esa reforma no se apruebe porque le perjudica en su virreinato. Incluso quiere, desde luego que todavía quiere, que las cuentas que apruebe la auditoría tengan el carácter definitivo, que no se puedan abrir por ninguna instancia más. Y la otra, que incluso no intervenga ni siquiera el pleno de los diputados para aprobarlas o no aprobarlas. Vamos a decir, el juez y parte, el investigador, él decide, y al final de todo, una constancia a los entes fiscalizables de que todo está muy bien, tranquilo, no pasa nada. Yo no creo que se vaya a quedar con los brazos cruzados. Yo no quisiera pensar que ya está cabildeando todo esto. O sea, él, autoridad investigadora y resolutora absoluta. Y hay algo más ahí. O sea, el presupuesto ese que no se puede reducir, y algo más aparte de eso, que las multas todas son es lo que quiere. Que las multas todas que aplica se depositen directamente a nombre de la Auditoría Superior y no de Finanzas del Gobierno o del Congreso del Estado o cualquier otra instancia. Entonces, para convertir la auditoría en un vil desplumadero de alcaldes y de organismos autónomos, ¿verdad? A llamar a cuentas y mandarles, como siempre se ha hecho, le mandan un curador, un saneador de cuentas a un despacho contable de esa gente que trabaja ahí. O sea, muy lamentable. Entonces, ojalá y los diputados, para que lo aprueben por mayoría, bueno, que le den, aprueben esta reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de perdido para tenerlo más cerquita y no concederle su hermana república de la Auditoría Superior, Espino Ascanio. Ok, correcto, ya platicaron cada quien de la postura y de cuáles serían los efectos, pero ahora bien, ¿ustedes creen que sí pase dicha reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el Congreso? Sí, yo creo que sí, ya hace tiempo que la mayoría simple la alcanzó Morena, aún con la última pirateada que le dieron ahí otra vez de la diputada Sánchez Guillermo, que ya fue y vino 2 veces al PAN. Sí, yo creo que sí tiene la mayoría, pero además tiene todo el peso de la legalidad, de lo justo, que es lo que se le sigue debiendo a los tamaulipecos, la justicia, que se sancione. Estos entes, lo hemos dicho en otras ocasiones, el mismo Tribunal Electoral, el Instituto Electoral, por supuesto la Auditoría Superior, estos supuestos entes autónomos fueron diseñados en el viejo sistema para justificarse, no para sancionar o evitar la corrupción, lo hicieron para justificar la corrupción, para evitar la aplicación de la ley, como lo menciona Felipe, de esa reforma que igual la hicieron con la Fiscalía antes de irse los panistas del gobierno, de pretender que esos presuntos entes autónomos fueran gobiernos paralelos, es decir, que tuvieran sus propios ingresos, quitarle los ingresos al Estado. En el caso de la Fiscalía también todos los proveedores del Estado debían de pagarle un certificado de que no eran corruptos. O sea, es el mismo modelo hecho para la impunidad y para la corrupción. En la auditoría los sueldos que se pagan ya no pasan el sedazo de la ley de disciplina fiscal, o sea, se pagan unos sueldos extraordinarios, no solo el auditor, la camarilla, que en este caso es una camarilla de panistas que ya se les probó cuando los quisieron mandar a otros entes, quisieron sacar de ahí magistrados y sacar titulares de otros entes autónomos, y que se demostró que no tenían el perfil
en principio por su militancia partidista. Ahí están los panistas incrustados en la estructura de la Auditoría Superior, ganando sueldos superiores al del gobernador, no el titular por supuesto, y con mucho, aparte de los moches que pueda estar manejando, las extorsiones. No, los funcionarios ganan más que el gobernador, los funcionarios y los empleados intermedios igual tienen sueldos fabulosos, que son más disimulos que salarios, o sea, ten para que te calles, ten para que seas cómplice. Entonces, todo eso redunda en una afectación no solo al presupuesto vía la nómina, o sea, la afectación mayor es el manejo discrecional de la ley para cobrar cochupos, para proteger con ese manto de impunidad a los que ya debieron de haberse ido, y entre todo eso, bueno, pues la injusticia, ¿cómo se combate con justicia? Reformando la ley y dándole los dientes a los patrones verdaderos, que son los representantes del pueblo, que deberían ser representantes del pueblo, los diputados locales, y ejercer esa facultad fiscalizadora que les concede la ley, que les concede la Constitución. Antonio Arratia, ¿crees que pasa esta reforma? Es que no es cosa tan sencilla. Puede pasar, pero si no hay voluntad política para ejecutarla, pues no va a pasar nada. Porque el problema no es menor, o sea, el problema es muy grande. No solo es el auditor, reitero, es el fiscal, y son los jueces, y soy el Poder Judicial, es todo ese entramado que fueron armando poco a poco. Esto no es nuevo, obviamente. Y si lo extrapolamos, veamos a todo el país, está igual. La Suprema Corte, Poder Judicial, todos los órganos autónomos, entre comillas, están bajo la égida de grandes grupos de este país, del dinero. Entonces, yo creo que les faltan ideas, pero más que ideas, voluntad política para, de una vez por todas, acabar con todo el entramado, toda esta red delictiva que fue armado. Y a mí se me hace muy, muy extraño que no haya gente capaz de pensar en una estrategia lógica para desmontar todo esto. O sea, eso me preocupa, porque entonces llama a la sospecha. O estás bailando el son que te puso cabeza de vaca, o realmente no puedes. Y si no puedes, pues vaya. ¿Para qué decimos, no? Ok, correcto. Estamos platicando hoy con usted sobre esta propuesta que hizo la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Úrsula Salazar Mojica, de hacer adiciones a la reforma de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas. Si les parece, vamos a una pausa. Al regreso, maestro, tenemos su intervención con la misma pregunta, si le parece. Porque tú lo pediste, nos extendemos con la Gran Expo de Mueblería Villarreal al 2 de abril. Ya está aquí, la Expo Mueble de la Villarreal. Con precios directos de fábrica, el evento más esperado del año, la más grande variedad en muebles, solo para ti. Aquí los precios sí son directos de fábrica. ¿Dónde más? En la Expo Mueble de la Villarreal. Domingo abierto en Matriz, sucursal Bodega y San Agustín. Primera carrera atlética Altamira 2023, edición nocturna, 2.5, 5 y 10K, sábado 6 de mayo, 7 p.m. Premios en efectivo a los 3 primeros lugares, 5 y 10K. Consulta la convocatoria en AM Fitness y Deporte Manía. Inscripciones en AM Fitness Hidalgo, Boulevard, Divisoria, Norte, Altamira, Tancol, Madero y Clases por Tres Arcos. Corramos juntos y celebremos el 274 aniversario de Altamira. Gobierno Municipal de Altamira y AM Fitness invita. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, Gastronomía y Psicología, disponibles en 2 modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 31-630-32 y 31-630-33. Visítanos en el 10 Allende esquina. Encuentra tu vocación, sé gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Estamos
estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en la mesa de análisis con los invitados del día, Inés Figueroa, Antonio Arratia y también el maestro Felipe Martínez, con esta temática que hoy tenemos para usted sobre la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local que hizo o propuso hacer adiciones a la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas. Nos quedamos pendientes de usted, maestro Felipe, de su respuesta en torno a si cree que pasará esta reforma en el Congreso. Yo dudo por la misma decisión de los diputados, y además no tendría mucho objeto esta reforma si lo que se pide es que la comisión intervenga, poder incluso citar al auditor, porque no saben los diputados en qué trabaja, qué documentos presenta. Los diputados no pueden abrir los paquetes, vamos a decir, sino que tienen acceso solo a los informes individuales que les manda el auditor, que les manda a la comisión, y la comisión palomea o no palomea y lo somete al pleno. Yo creo que el pleno, aparte de la comisión, necesita retomar todo esto que se hizo o que se ha ido acumulando en los años en aras de una autonomía que lo único que hace es, y como fue en su tiempo, servir de instrumento de control político para los ayuntamientos y los organismos. Y para un centaveo por parte de los funcionarios de la misma auditoría con despachos contables, como no sabemos en estos últimos 6 meses que haya pasado, pero así se acostumbró todo el sexenio anterior. Algún ayuntamiento que anda mal, le asignan un curador o alguien que vaya a sanearle las cuentas desde adentro y con una lana, y es una buena pizca. Así se enriquecieron los funcionarios de ahí con sus despachos contables particulares. Yo creo que necesita retomar, no esta reforma muy leve, retomar todo el control de la auditoría sin que se le quite autonomía, pero la auditoría no puede ser un ente individual ajeno al Congreso, porque todas las facultades de fiscalización las tiene el Congreso del Estado. Yo creo que debería ser más profundo, independientemente de si está ese contralor o se queda o se va. Yo creo que para el que venga. Y esto debe quedar como un presupuesto, no puede, con un precedente. No puede ser, entre comillas, un pequeño estado dentro de otro, o dentro del poder legislativo esta auditoría. Que ellos que quisieran, ya leía yo aquí parte de lo que quiere el auditor, y también quiere él aprobar el programa de auditorías y que no se lo apruebe la comisión ni el pleno. O sea, él decir a quién va a auditar y a quién no, él investigar y él liberar y otorgar las cartas de finiquito correspondientes para decir, tú quedas libre. Y ahí sé que terminó todo. Anda muy mal totalmente esa auditoría. Ok, correcto. Tenemos comentarios del auditorio. La maestra Vázquez les manda un saludo a todos. Saludos a la maestra. Saludos a la maestra. Y dice, bueno, la pregunta, ¿por qué tanta tibieza en el Congreso ante la circunstancia tan clara como lo es el auditor? Inés. Sí, bueno, yo creo que más que tibiezas son todos estos instrumentos jurídicos que se hicieron los panistas para generar este halo de impunidad. Por eso tienen que reformar la ley, para poder ser más, ir más allá de lo que está sucediendo, poder sancionar en este momento sin tener las 2/3 partes del pleno, de los votos del pleno. No pueden reformar la Constitución o no pueden enjuiciar al fiscal. Además se pusieron ahí un artículo en todas las leyes que tienen que ver con ellos y con sus delitos. Se pusieron que no pueden ser juzgados 2 veces por el mismo tema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ahorita les abren un juicio político a estos delincuentes que dejaron sembrados en el gobierno y no logran los votos suficientes para sancionarlos,
pues eventualmente, si en el futuro logran esos consensos, si finalmente más diputados toman conciencia y se ponen la investidura de la representación popular para hacer justicia, pues ya no van a poder hacerles nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahorita pueden jugar, entre comillas, con las reformas a las leyes que solo requieren la mitad más uno de los votos. Entonces, eso es lo que les está trabando. Y aunque esta reforma parece muy sencilla, parece una simple lógica que los diputados puedan exigirle cuentas al auditor, que, insisto, es lo más natural, no tendría ni por qué haber una reforma, porque eso es lo que establece la ley. Yo creo que este es el primer paso para enseguida poder, en efecto, tomarle cuentas al auditor y en efecto sancionarlo por los delitos que cometió y que sigue cometiendo, protegiendo a los delincuentes que lo pusieron ahí y que con él cometieron todos los robos que se dieron durante el pasado sexenio. Yo creo que no es tanto tibieza, sino la forma como esa mente criminal perversa armó todo este entramado para el delito hacerlo legal, por llamarlo de alguna manera. Y así como en el tema de la auditoría, bueno, lo sabemos, cómo legalizó el robo del patrimonio de los ciudadanos, como en efecto lo hicieron. Ok, correcto, nos vamos ya con el cierre y por cuestiones de tiempo, bueno, vamos cerrando con 30 segundos, Antonio. Bueno, pues yo no veo, soy escéptico en ese sentido. Lamentablemente no hay una respuesta proporcional a los actos delictivos que han cometido. El propio cabeza de vaca, el fiscal, el auditor, o sea, son delincuentes. Entonces no merecen la menor consideración, salvo la justicia, la ley. Apliquen la ley y la justicia y ahí muere. Lo demás ya es ser parte de ese show. Correcto. Maestro Felipe. Pues incluso agregarle ahí, ya que estamos hablando, pues que los auditores especiales los nombre el Congreso, porque él los designa, él designa o él decide quién lo puede sustituir en sus ausencias o incluso si lo llevan a destituir. Recordemos que también por ahí hay otra iniciativa. O sea, yo decía, barrer todo este mugrero, toda esta basura que hay ahí y retomar los principios por los que fue creada la Auditoría Superior. Este es un coyote muy lampareado, necesita pescarlo bien de una pata, desde luego. Ok, correcto. ¿Quiere cerrar con algún pronunciamiento? Sí, no, yo nada más insistiría que hace falta todavía la aplicación de la justicia y está desde los vicios por los que llegaron el auditor y los auditores especiales que igual no reunían los requisitos para estar ahí y siguen sin reunirlos. Ok, correcto. Bueno, pues con ello cerramos el tema de hoy, de en este proyecto de reforma que se presentó en el Congreso local. Gracias, Inés Figueroa. Gracias a todos. Antonio Arratia, gracias. Gracias. Y maestro Felipe Martínez. Gracias a todos. Igualmente le agradecemos a usted que nos acompañó amablemente del otro lado de la radio y le deseamos un excelente fin de semana a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Esta es